Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Acá estamos en la lucha de esta cuarentena, siempre rodeado de comida, de Netflix, de la poco atractivo que son algunas de las ideas o de las pocas ideas que tiene la administración para entretener a la gente, y con algunos temas absolutamente importantes que algún otro periodista lo vendería como una cuestión clave para la vida de los argentinos. Uno, por ejemplo, es la discusión esta semana sobre el tipo de flexibilización que va a tener la cuarentena, porque evidentemente van a tener que flexibilizarla por razones de tipo económico y también por razones tal vez de salud, porque ya hoy se expresó el propio ministro de Salud, Ginés García, diciendo que hay algunas actividades recreativas que quizá conviene habilitar. Reconoce que el pico, ya él había dicho esa expresión tan particular, porque yo nunca vi un pico achatado, pero había hablado del pico achatado, de que no encerraba ningún tipo de peligro. Creo que hay un debate dentro del gobierno en ese aspecto y también hay otro debate, algún tipo de fórmula sobre la cuestión económica a partir del discurso que el 25 de mayo en apariencia va a dar el presidente Alberto Fernández, con relación sobre todo al tema económico, con relación en particular a la cuestión de la deuda externa, porque recordemos que este viernes vence el plazo, pero tenés un periodo de gracia que dura hasta aproximadamente el 22. Estos son dos temas claves importantes que yo diría que hay que tomar en cuenta. En el programa vamos a tener algún tipo de observación, porque la cuarentena nos ha afectado a todos, en distintos grados. Bueno, allí lo estamos escuchando a Roberto García en su editorial del día de hoy. Uno de los invitados que iba a hacer referencia Roberto para el programa de esta noche es justamente Roberto Kachanowski, la mirada económica, en función, por supuesto, de lo que está dejando la cuarentena, la pandemia en nuestro país, donde los datos son muy elocuentes, Roberto. La caída es brutal de la economía y esto que planteabas acerca de cuál va a ser el futuro de la deuda, con el ingrediente e incluso de la nota que hoy mismo firmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Financial Times. Exactamente. Pero yo quería pasar a capítulos más humanos y más personales en algún sentido que tenemos todos nosotros con relación, por ejemplo, a este fenómeno de cómo afecta la cuarentena a los niños y qué hacer con los niños, qué tipo de tics hay, porque ha comenzado o se ha profundizado un problema con los chicos, sean pequeños o adolescentes, que tienen irrupciones de llanto, que tienen problemas, fobias, y es lo que se llama 24x24x24x24, que tiene sin duda una explicación psicológica, que la vamos a tener en este programa, del mismo modo que vamos a tener también otro tipo de explicación con relación a ese 24x24x24x24, con relación a las parejas. Esto es, las parejas tienen mayor actividad sexual con la cuarentena, y si tienen más actividad sexual, tienen más posibilidad de tener hijos. ¿Vamos a tener muchos más bebés a partir de la cuarentena? Te pregunto, ¿vos qué pensás de eso? Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque también lo que ha transitado en este último tiempo era la pregunta sobre si después de la cuarentena, por haber transitado todo este tiempo juntos, muchas parejas que no estaban acostumbrados a hacerlo, también se dispara el número de divorcios o de separaciones, dicho incluso por los propios abogados que se dedican al tema. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de unir a la gente y no de separarla. Por supuesto. De cualquier modo, la respuesta que vamos a tener no se la voy a dar yo, te la voy a dar a través de uno de los especialistas más importantes que hay hoy en la Argentina. Un doctor en neurociencia que ya lo hemos tenido en una oportunidad y que nos va a dar unas explicaciones clarísimas sobre los dos temas, el tema de los niños y el tema
de si va a haber o no va a haber más bebés en el futuro. Después tenemos una duda. No entiendo todavía por qué la Argentina, a través del presidente y del ministro de Economía, dijo: no voy a negociar más con los acreedores externos. Y sin embargo, negocia con los homicidas. Es una pregunta rara, que uno quisiera tener una respuesta, sobre lo cual vamos a hablar al respecto. Después quiero señalar otro aspecto. Mucho se habla sobre, digamos, la injerencia, el poder, el dominio que cada vez tiene más Cristina Fernández de Kirchner sobre la administración de Fernández. Pero hay un dato que vale la pena recordar, y la pregunta que también vamos a tratar de responder en este programa. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner no asistió nunca a ninguna de las reuniones del comité de los especialistas, sobre todo de los médicos, de los infectólogos, que han determinado la política sanitaria de la Argentina de todo este tiempo? Ese es un tema, me parece, muy importante, y sobre el cual vamos a pedirle la opinión también a un ex vicepresidente, para ver si eso se concibe, se entiende dentro de lo que es la conducción de un país. También tengo para decirte, casi como curiosidad, sí, que se va a inaugurar un busto de Carlos Menem como expresidente de la Argentina en la Casa Rosada. No solo va a estar el busto de Carlos Menem, que por otra parte ya se conoce y lo vamos a mostrar, y es bastante agraciado, digamos, para el Menem de hoy. Allí lo estamos viendo. Muy agraciado. Ah, lo estás viendo, lo perfecto. Estamos viendo, sí. Este busto, en realidad, según dicen, y como todo se le atribuye a Cristina, dicen que fue inspirado en que Cristina quiere que los bustos de los presidentes en el futuro sean de cuando los presidentes iniciaron la gestión, no cuando la terminaron. Posiblemente porque no esté ella, o por lo menos hay mucha gente que está no del todo feliz con el busto que se hizo de Raúl Alfonsín. Hay otro busto también para inaugurar, no sé si será este año, pero sí está trabajando el mismo escultor, que se llama Pugliese, hermano del famoso Nono Pugliese, que es el busto de Isabel Martínez de Perón, que también tendría o debería haber tenido un lugar como presidenta de la Nación. Pero queda una duda importante. ¿Va a haber un busto para Eduardo Duhalde? Esta es una de las discusiones que hay hoy en el gobierno. Y si te parece, sí, te doy otro título, que es Trump y la vacuna. Pero si te parece, después de eso, empezamos ya el programa con una curiosidad. ¿Lo tenemos a Javier por ahí? A ver si está Javier. Todavía no lo tenemos, Roberto. Bueno, entonces lo vamos a ver después. Vamos al tema de la extensión o no de la cuarentena. Hay una discusión por parte del equipo económico, estoy hablando de Culfas, estoy hablando de la señora Todesca, estoy hablando del propio ministro de Trabajo, sobre la necesidad de darle una característica distinta a esta situación que está agravando en forma brutal la economía de la Argentina. Y para eso requieren de ciertas liberalidades. De este tipo de liberalidades hay que entender algo también médico, que yo diría que tendríamos que tomar en cuenta. Primero, la escasa circulación de lo que se llama el virus comunitario. También hasta ahora no ha sido demasiado extensivo el tema del virus en las villas, más allá de que hay mucha gente que sostiene o afirma que mucha de la población de las villas no va a los hospitales. Tenemos más test, muchos más test, y lo que nos sorprende de los test es que los casos positivos
son mayoría. Otro dato que tenemos es que han bajado la cantidad de camas, que va en correspondencia con lo que dijo el ministro Ginés González García de un tema que ya se sabe hace tiempo, y que es que la expansión del virus no es tan grande en apariencia como se temía. Pero bueno, esto va a haber que verlo, va a ver cómo se combina esta situación con la nueva etapa que va a haber. Cuando quieras, Roberto, podemos saludarlo a Javier, ¿eh? Bueno, a Javier le querría preguntar, ¿sabés qué? ¿Por qué, y si me lo puede explicar, por qué razón en los gobiernos administrados por mujeres hay de coronavirus? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola. Javier, te escuchamos. Sí, dale. Sí, bueno, primero buenas noches. Escuché un poco entrecortado, pero si no entendí mal, tu consulta es sobre por qué hay la curiosidad de este coronavirus en los países gobernados por mujeres están teniendo mejores rendimientos con relación al resto de los países, como son los casos de Islandia, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia. Y en la realidad el factor común es que han tomado medidas anticipadas y una gran cantidad de test para la población. O sea, no es solo un fenómeno de género, sino que han tomado medidas que no todos los países han tomado. Bueno, en ese caso también se incluye la Argentina, que por lo menos es 50-50 en materia de administración, ¿verdad? Bueno, en ese caso sería que el coronavirus está intuyendo o está dando a entender que acá el poder está más del lado femenino que del lado masculino. Bueno, le voy a pedir ahora a Sebastián, si nos puede pedirle al director, ese breve reportaje, esa breve entrevista que tuvimos con el doctor Sergio Guala hoy, en la cual lo interrogamos sobre este caso de 24 por 24 por 24 por 24, que es cómo vivimos los argentinos en cuarentena, y qué es lo que produce, y fundamentalmente, qué es lo que nos está produciendo con los chicos, con los pequeños y con los un poco más grandes, que parecen ahora un poco más afectados que antes. Por favor. Escuchemos la primera parte entonces de Sergio Guala. Pero de lo que me impresiona a mí no es todo este tema del estrés, sino algo que usted dijo o escribió el otro día, que hablaba de, como definición, del 24 por 24 por 24 por 24 por 24, que me pareció la mejor definición de lo que es el estrés. Correcto. A ver, el aislamiento social sigue siendo hasta el momento la mejor herramienta que tenemos. Ahora, no es gratuita la cuarentena. Hay estudios de Kentaro Oba, que son estudios japoneses, que demuestran que desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro le hace bien extrañarse. En 2 días, ¿sí?, nos vemos el tiempo de una semana. Imagínense, pasamos despiertos 16 horas por día y en 2 días nos vemos lo que habitualmente una familia se ve en toda una semana, en 2 días. Esto se genera, se llama hipervínculo. Los vínculos funcionan bien cuando no se saturan. Un vínculo que se satura genera ansiedad, genera impulsividad y reflejos de estrés. Es decir, las personas tienden a tener mucho estrés. Con respecto al hipervínculo que usted mencionó, uno empezó a observar en los últimos tiempos que los que estaban menos afectados por la cuestión de la cuarentena, ahora comienzan a estar más afectados. Y no me refiero a los mayores, me refiero a los chicos, que tienen crisis de llanto, tienen crisis de todo tipo, algo que en alguna medida es novedoso, porque al principio los chicos reaccionaban, digamos, como si fuera natural el fenómeno de la cuarentena. ¿Esto también es el hipervínculo? No, esto tiene que ver con el aburrimiento. El aburrimiento es una palabra que usamos cotidianamente. Sin embargo, en neurociencias, el aburrimiento, los neurocientíficos lo estudiamos mucho. Con 2 horas o 3 horas que nos aburramos ya es suficiente para cambiar el humor, tener defectos, ponerse ansioso, muy impulsivo y muy angustiado. Bien, una vez que... Después tenemos la otra parte de la entrevista, que es la relativa, digamos, a los bebés argentinos que pueden
si va a haber más o menos a partir del tema de la cuarentena. Pero acá quiero hacerte introducir a vos, Sebastián, porque en algún sentido me han dicho que Duhalde está ya no tan buena relación quizá con Alberto Fernández, o por lo menos se hace algún tipo de cuestionamiento, y también ha tenido problemas, según me dicen, la esposa de Duhalde, Hilda Chiche Duhalde, con Kicillof, o por lo menos no se han entendido demasiado. Quería preguntarte si vos sabías algo al respecto, y a partir de eso, el tema de Kicillof con los intendentes, el tema de Kicillof con los presupuestos, el tema de los Kicillof, cómo está manejando y digitando el dinero del Estado Nacional para repartirlo en las intendencias, con los más amigos, con los menos amigos, o es democrático con todos. Bueno, a ver, Duhalde, recordemos Eduardo Duhalde, que estuvo reunido con Kicillof, así como estuvo en su momento con Alberto Fernández, también fue a verlo a Kicillof a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sabemos también que la propia Chiche Duhalde, por su experiencia en tiempos de la gobernación de su marido, en función de la acción social, de la creación de las manzaneras y demás, intentó aportar esa experiencia a este momento tan particular de la provincia, que esta semana ha tenido la confirmación de la llegada de Andrés Cuervo Larroque al Ministerio de Desarrollo Social, lo cual no deja de ser también un tema para analizar e interpretar desde el punto de vista del despliegue territorial, que obviamente va ganando un sector determinado en detrimento quizá de un sector que está mucho más vinculado históricamente con el peronismo, más cercano a varios intendentes. Esto por un lado. Y por otro lado... Eso Roberto, en alguna medida, sí. Vos estás imaginando un conflicto entre Larroque y los intendentes, quizá por razones históricas o por situaciones, digamos, de pensamientos políticos diferentes. Y también de proyectos políticos a futuro diferentes. Está claro que aquí hay un proyecto político enarbolado por un sector del oficialismo, que es la Cámpora, y está expuesto con mucha claridad, que pretenderá en el futuro la conquista de territorios hoy gobernados por intendentes, cuyo mandato termina en el 2023 y no van a tener posibilidad de ser renovados. De eso habrá que entenderse. Ahora, sí. Raberta significaba lo mismo que Larroque en ese plano. Sí, sigue siendo, digamos, el mismo espacio político que tiene, o el mismo sector político que tiene la conducción de un área tan sensible como desarrollo social, que tiene además vinculación directa con el territorio y contacto permanente con las barriadas. No es menor, ciertamente. Lo que sí me parece que es mucho más emblemático el nombre de Larroque en cuanto a lo que eso representa que del propio Raberta, ¿no? O la propia Raberta. Claro, sí, entiendo. Bueno, y volvamos al tema de La Plata, al problema de los intendentes, de los presupuestos, porque creo que hasta tenés algunos gráficos. Sí, tenemos, porque aquí hay una cuestión en esta tensión permanente por el tema recursos que los intendentes están reclamándole. Primero Alberto Fernández, también lo hacen directamente a Kicillof, tengo entendido incluso que hasta el propio presidente les dice, bueno, hablen con el gobernador, corresponde que hablen con el gobernador para pedir recursos a los fines de, por ejemplo, pagar los salarios. Los de abril, muchos de los intendentes han logrado juntar la plata para poder hacerlo, pero si te parece, Roberto, veamos esas placas que están vinculadas a un tema que en la provincia, en la gobernación, manejan con mucha claridad y son los fondos que los municipios tienen afectados, por ejemplo, en plazos fijos. Veamos esta placa, por ejemplo. La Matanza tiene 8.400 millones en plazos fijos, 1.700 millones Vicente López, 669 millones Lanús, 643 millones San Miguel, 637 millones Lomas de Zamora. Con lo cual, en la provincia dicen, bueno, a ver, entendemos las necesidades financieras de los municipios que se les desplomó la recaudación, y esto es real, está clarísimo que la recaudación se ha desplomado, sobre todo a finales de marzo y en todo el mes de abril, pero tienen algunos fondos todavía como para subsistir el próximo mes o los próximos meses. Almirante Brown, 475 millones, 200 millones Malvinas Argentinas, 161 millones Esteban Echeverría y 147 millones San Fernando. Ahora, contextualicemos esto, Roberto, porque me parece que es importante. Estamos hablando de cifras que en un municipio como, por ejemplo, La Matanza o Lomas de Zamora o Merlo, los presupuestos anuales, el presupuesto anual votado para el 2020 está en el orden de La Matanza 15.000 millones, Lomas de Zamora 10.000 millones, Merlo cerca de 10.000 millones, es decir,
más allá de ese dinero que tienen en plazo fijo, que han ido, digamos, solventando a través de sus administraciones, tampoco estamos hablando de dineros exorbitantes que podrían resolver la cuestión de aquí a 3, 4 meses si la situación no mejore, si la cuarentena no empieza a abrirse. ¿Me escuchás, Roberto? Bueno, decíamos con respecto... Sí, digo, por esa razón seguramente... Perdón. Sí. No, lo que yo decía era que por esa razón se está pensando en una flexibilización de la economía, cuestión que vamos a conversar también dentro del programa en un rato con Roberto Kachanowski. Claramente, claramente. Además, a ver, los intendentes tienen claro algo. Necesitan empezar a recuperar actividades productivas en sus municipios, pero sin la posibilidad real y concreta de que se disparen los casos de coronavirus en sus municipios y en el conurbano, porque ellos dicen, la suerte de la pandemia en la Argentina se dirime en el conurbano y la suerte política del presidente Alberto Fernández en el manejo sanitario de la pandemia también se dirime en el Gran Buenos Aires. Por eso este juego de equilibrios permanente, donde incluso hasta en la gobernación observan esto que recién planteábamos de los plazos fijos para decir, bueno, a ver, ¿hay necesidades? Sí. ¿Reconocemos la caída en la recaudación? También. Pero veamos cuál es la realidad completa de la historia, y en eso Kicillof tiene información privilegiada, porque esto que mostrábamos son en general plazos fijos que están depositados en el Banco Provincia. Bueno, pero ahí también, si sacan los fondos del Banco Provincia, me parece que el banco va a entrar en aprieto. Bueno, claro, por supuesto. Pero ojo que los intendentes no solo tienen su plata en el Banco Provincia, ¿eh? Sí. La plata de los municipios, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece si suspendemos un poquito esto, volvemos después, y volvemos al capítulo de esa especie de entrevista con el doctor Wala, que me parece, digamos, casi simpática para un momento como el que estamos viviendo, en el cual de pronto uno puede pensar si la actividad sexual de las parejas obligadas a estar 24 por 24 por 24 es más activa o menos activa que antes, y si además, si esa actividad va a, digamos, a fructificar en algún sentido para que haya más bebés surgidos de esta cuarentena. Creo que para eso nos va a dar una respuesta, aunque la verdad que es casi una vulgaridad lo que le estamos preguntando al doctor Wala, pero como tiene respuestas para casi todo, como doctor en neurociencia, nos va a dar una explicación más que razonable y científica. Lo escuchamos, segunda parte. Los Haroldos Steak, mucho más de lo que esperás. Doctor, habíamos quedado en qué formas de encontrar tips, secretos, fórmulas para que la gente de un modo u otro salga de este fenómeno de aburrimiento, y en particular a los chicos, porque este es un fenómeno cuyo final no lo tenemos en cuenta. Correcto. Tanto los chicos como los adultos, el aburrimiento, la cantidad de tiempo que pasamos sin hacer una estrategia adecuada, vamos a generar aburrimiento, tedio, y eso lleva a que luego se transforme en mal ánimo, en pérdida de paciencia, por ejemplo. La posibilidad de tener un trastorno de ansiedad sin pandemia, en condiciones normales, es entre el 18 y el 22%. En cambio, en una pandemia, y tanto ansiedad como depresión, es posible que cerca del 80 a 90% del mundo esté sufriendo alguna forma de ansiedad. Por eso es importante estar con el tiempo no libre, con condiciones de tener una agenda, no estar hipervinculados, no estar todo el día juntos, estar haciendo cada uno sus cosas, planificando rutinas, pero que no sean, por momentos que sean juntos y por momentos que no sean juntos. Esto es muy importante. Por ejemplo, en la situación de las parejas, en ese hipervínculo, las relaciones, por ejemplo, sexuales, se incrementa la posibilidad de que este tipo de situación tan anómala de la pandemia produzca que haya más chicos, más en el caso de la Argentina, más argentinitas en el futuro.
Mire, al principio, cuando todavía no estamos en un momento de ansiedad, no hay defecto, pero al cabo de un tiempo, el aburrimiento genera, la neurobiología del aburrimiento genera esa reacción DMN, que es cuando no hacemos nada, genera ansiedad. Y la disminución de la vida sexual es altamente probable. Bueno, allí estaba Roberto Sergio Guala dando esta última impresión sobre que probablemente la actividad sexual vaya a disminuir como consecuencia de esta ansiedad del aburrimiento. Bueno, lo que parece que más va a disminuir quizás sea la consecuencia de la actividad sexual, que es el nacimiento de bebés. Pero bueno, eso lo veremos un poco con el tiempo y quizá con la flexibilización de la cuarentena. Me quedaban dos temas, por lo menos importantes, que me parece que debemos observar. Uno es, Cristina, para mucha gente, para muchos medios de comunicación, para muchos políticos, parece que es la figura dominante del gobierno de Alberto Fernández. La inquietud que uno tiene es, ¿cómo hace Cristina para mandar gobernar, si es que esto fuera así, si ella, por ejemplo, no participa de ninguna de las reuniones de los equipos de sanitaristas, de especialistas, que han tratado todo este mundo de la cuarentena y del combate contra el virus? ¿Es algo que a ella no le importa? ¿Es por alguna razón en particular que ella no asiste? ¿Es que quiere dejarle toda la responsabilidad en algún sentido a Alberto Fernández? Esta es una inquietud, porque ella sí esta semana ha tomado, parte dominante del poder con el reemplazo de Vanoli, que era una persona de su cercanía, pero no tanto como Raberta, y también ha hecho ascender a Larroque. Esto está claro, es un poder en un área que a ella particularmente le interesa, que son sobre todo las cajas sociales, del mismo modo que también ha tenido un particular interés desde el principio del gobierno con el área de energía, razón por la cual ella es la que en alguna medida autorizó o promovió la llegada del señor Affronti como nuevo CEO de YPF. Este es un dato también a tomar en cuenta, pero no sé si desequilibra la razón del poder del gobierno. Lo que sí me importa, y para eso tenemos un testimonio de alguien también importante que fue vicepresidente, es por qué alguien que es vicepresidente no participa en una situación tan importante como de la pandemia en actividades tan particulares, tan privativas del ejercicio del poder del binomio presidencial en el tema de la corrección, del enfrentamiento, de la neutralización de la pandemia. Esta es la pregunta de la ausencia de Cristina en estas cuestiones, alguien que él la antecedió en el cargo y que también ha sido del Partido Justicialista. Y de paso le hicimos alguna pregunta más a Carlos Rucauf, que nos responde lo siguiente. Mira, quería apelar un poco a tu experiencia como vicepresidente. Algunos sostienen que la vicepresidenta de la Nación no participó en ninguna de las reuniones en las cuales se le explica al presidente de la Nación la política a seguir y luego él la determina. En tu caso, ¿vos participabas cuando estabas como vicepresidente en este tipo de reuniones? Las reuniones eran de gabinete. La situación es muy distinta cuando vos no podés tener un funcionamiento presencial. Yo estaba enterado y en algún momento daba opiniones, más que nada opiniones en privado, porque siempre me parece importante preservar la autoridad presidencial, ¿no? Yo creo que en esta oportunidad es muy importante que el presidente esté funcionando como está, en un, scrum con los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma. Esta situación que hoy vivimos los argentinos le tiene que agradecer a este sistema de conducción por lo menos 25.000 muertos menos que en España, digo, para compararlo con un país parecido, porque no nos va a comparar con Alemania. No, por supuesto.
Pero bueno, volvamos ahora a un capítulo, porque vos te has hecho famoso de vuelta, primero con la doble moneda, ahora con que tenías fama cuando fuiste gobernador de ser un hombre duro con los delincuentes, duro con los chorros, los homicidas, en esta nueva particular situación de la liberación de los presos. ¿Qué te parece que está haciendo el gobierno? Yo creo que es un despropósito liberar a los presos cuando 40 y pico de millones de argentinos estamos encerrados en nuestras casas. El mal humor se acrecienta en la opinión pública y en la gente porque está encerrado, y entonces está encerrado y ve que a esta gente la largan. Entonces yo creo que de por sí un sistema de liberación masiva es absurdo. Yo quiero hacer sobre esto una alerta. Me dicen que hay sanatorios y hospitales privados que no pueden pagar o que van a reducir el salario de los médicos y del personal que atiende a los enfermos. Esto va a ser otro tema que la opinión pública lo va a tomar pésimo, porque además de agradecerle al presidente, el otro sector al que le agradece mucho la opinión pública es al sacrificio inmenso de los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Ojo con el tema del salario de la gente, que creo que está vinculado a que hay un problema económico importante por falta de actividad estructural de esas mismas clínicas y sanatorios, ¿no? Bueno, por último, la medida esa de universalizar el uso del teléfono en las cárceles, ¿ha sido satisfactoria, no satisfactoria? El tema central en esto nuevamente es el equilibrio. La búsqueda de conexión no puede ser el camino al delito. Y doy un ejemplo bien claro. Desde hace varios años, en San Pablo, la estructura de narcotráfico es conducida desde la cárcel, porque están presos los jefes, pero como tienen medios de comunicación suficientes, ellos ordenan cómo tienen que funcionar las bandas. El tema es, como siempre, cómo funcionan los controles. Si vos mandás a una persona a su casa y no le pones una tobillera, ¿cuál es el control? Este señor en Mar del Plata, que mató 2 señoras y que ahora lo mandan a la casa a que lo cuide su mujer, ¿alguien lo puede explicar? Me quedo con esa respuesta, Carlos, te agradezco la participación en el programa. Me olvidaba, Carlos, al despedirte, de que necesito la dirección, que por favor se la transmitís a la gente de producción del programa, tu dirección, para que te enviemos la caja de vino de los Haroldos, porque ahora, en estas épocas de pandemia, me parece que hay que dar algo más que una botella. Te agradezco y te mandamos... Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bien, Roberto, ahí estaba Carlos Rucauf en esta entrevista contigo y sobre uno de los temas que va a seguir siendo fuerte y álgido a lo largo de los próximos días, que es la polémica que se desató en la Argentina por la liberación de no la liberación, sino las libertades morigeradas o prisiones domiciliarias a muchos detenidos en el ámbito del país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, y en ese plano quisiera más que una opinión, una observación doble. Una observación por parte de Javier y otra observación de parte tuya, la tuya más concentrada en el tema bonaerense, sí, porque sospecho que ahí también los intendentes con Kicillof han tenido algún problema, pero antes le podríamos preguntar a Javier si él ha visto que en esta etapa, después de este impacto negativo que tuvo las medidas de los jueces, el gobierno en cierta medida ha empezado a retroceder o a tomar conciencia de que se internó en un lugar que es altamente peligroso y sospechoso, porque es como que en alguna medida inspiraba algún tipo de, digamos, de proyecto político basado en algún tipo de conexión con figuras del delito. Empezamos con Javier y después pasamos a vos. Bueno, sí, en principio el malestar social no cesa. Hace un rato hubo un cacerolazo, no de la magnitud del día del otro día, pero se incrementó con el aumento que se dio a los empleados del Congreso, generando un malestar social muy grande. Con relación a la justicia, el problema es la sospecha sobre la actividad que inició un juez que se llama Obligado,
que fue el que le dictó la prisión domiciliaria a Amado Vudú, quien no tiene ni edad de riesgo ni patologías previas que lo hubieran sido beneficiario de este beneficio. Eso generó una escalada en nuevos pedidos por este beneficio otorgado a Vudú, por el famoso la igualdad ante la ley, que otro juez llamado Violini entregó primero celulares y después esta masiva libertad, o como decía recién Sebastián, libertades morigeradas, que generó un gran malestar en la sociedad y que hizo que el gobierno reculara, pero todavía no sabe cómo, porque si le echó la culpa a los jueces de esto, ¿cómo puede ser que si no maneja la justicia ahora también esté yendo para atrás? Porque ya ahora se derogó la acordada de la Cámara, con lo cual está como mezclándose la división de poderes, está en una etapa confusa el gobierno internamente y con relación a la justicia. Y además castigada en alguna medida públicamente la propia ministra de Justicia, que en alguna medida ha perdido cierta autoridad, del mismo modo que el propio Fernández, por esta situación tan anómala y particular que se ha vivido. Y en el caso de la provincia, sí. Sebastián, la situación de Kicillof con los intendentes y con los lugares donde hay presidios, ¿cómo está? Te diría que hoy la preocupación, sobre todo de los intendentes, está más que nada puesta en qué delincuentes son liberados, a dónde van esos delincuentes a hacer la prisión domiciliaria, cómo se los controla, y sobre todo porque también en esto está muy clara que hay una cuestión ideológica de siempre o de hace muchos años entre posturas de aquellos que están más cerca de alentar las liberaciones que de aquellos que se oponen fuertemente. Pero la preocupación de los intendentes hay que mirarla sobre la conflictividad social que puede generar un peligroso delincuente que ahora va a su domicilio o va a su casa muy cerca, por ejemplo, de las víctimas. Y esto está disparando incluso reuniones que no han trascendido demasiado en las últimas horas, porque si bien hubo algún jefe comunal que hizo expresiones, también el viernes se reunieron otros intendentes de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires con funcionarios judiciales del Departamento Judicial de Morón. Y fíjate vos hasta dónde llega la preocupación, Roberto, que hoy domingo a las 4 de la tarde, en esta modalidad nueva de las videoconferencias, se reunió el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, muy preocupados por los próximos pasos que puedan darse, donde ya hay perspectivas de inicios de juicio político, el propio Sergio Massa lo ha adelantado, y tenemos la posibilidad de adelantar que alguna jueza del Departamento Judicial de San Martín también tendrá una presentación de juicio político sobre un tema vinculado a la liberación de una persona detenida por violación que vuelve a su lugar en el Gran Buenos Aires, Roberto. Bueno, te agradezco y quiero cerrar, antes de pasar y de invitarlos a ver el reportaje con Roberto Kachanowski, con dos temas que quedan pendientes. Ha habido una crisis dentro del gobierno con la salida de Vanoli, pero hubo otras dos personas, uno ministro y otro presidente del Banco Central, que también estuvieron en ligeros aprietos dentro de la administración. Esto es, no se navega con la mejor, digamos, con la mejor fortuna dentro de la administración, y quiero decirles también que los funcionarios, los ministros, los secretarios de Estado, los hombres con los cuales uno a veces se enoja o tiene, digamos, diferencias, también participan a su modo de otro tipo de cuarentena. Porque muchas de estas personas también tienen que ser asistidas psicológicamente porque viven situaciones verdaderamente de ansiedad y angustia tremendas. Y en algunos casos hay funcionarios que por temor debido a la actividad que tienen que desarrollar, ya no vuelven de pronto a dormir a sus casas porque temen tener la posibilidad de transmitir el tema del bendito coronavirus a su propia familia. Esto no es nada fácil para nadie. En este caso, citando otra vez el conflicto, un conflicto que está en suspenso, es la situación del canciller Felipe Solá, quien no participó de 3 conversaciones telefónicas que tuvo el presidente de la Nación acompañado por Gustavo Vélez. Una con su colega del Uruguay, otra
con su colega de Alemania, la señora Merkel, y otra con el presidente de Chile, el señor Piñera, con quienes hoy sacó la Argentina un comunicado conjunto para disimular el problema que hubo con la cuestión del Mercosur. La situación de Felipe me parece que se ha zanjado parcialmente, lo mismo que la situación del titular del Banco Central, sobre todo mientras espera a ver qué resolución o qué final tiene la discusión por la deuda externa argentina, que es lo que vamos a hablar en alguna medida con Kachanowski en apenas unos minutos. Tema que es carísimo a la vida de los argentinos, porque nunca sabemos del todo si va a ser bueno o malo el arreglo, pero lo que sí medianamente entendemos todos es que sabemos que sería peor quedarse afuera del mundo. De ese mundo en el cual Donald Trump, con una cantidad descomunal de dinero, está haciendo un ensayo, casi una vulneración del mundo de la medicina y de la investigación científica, porque él necesita, para antes de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, tener el remedio contra el coronavirus, ¿no? Claramente. Y hoy el propio Donald Trump anunció que quizá antes de fin de año pueda encontrarse entonces la vacuna. Esto lo acaba de anunciar hace instantes nada más el presidente de los Estados Unidos en función de lo que vos decías. Roberto, dejaste la propuesta hecha. A la vuelta de la pausa conversás con Roberto Kachanowski. Ya venimos. Alguna vez, Borges y Cortázar vivieron aquí. Hervidero intelectual se ha convertido en una suerte de capital cultural de Buenos Aires, Palermo, y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Con la pasión por enseñar de siempre. UADE continúa brindando las mejores clases en modalidades remota y virtual. UADE, una gran universidad. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. Quedó hecha la invitación entonces, Roberto, para tu conversación con Roberto Kachanowski. Bueno, lo tenemos ahí a mano de enfrente. Exactamente. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va, Roberto? Te escucho muy lejos. Sí, bueno, estoy lejos, pero vamos a tratar de mejorar el audio para que me escuches más cerca, y si no voy a gritar como en mejores épocas del Teatro Colón. Listo, ya te escucho perfecto, no grites, ya está. Bueno, en principio te quería hacer una
una observación de que algunos consideran que la discusión entre los equipos sanitaristas del gobierno, que quieren en alguna medida conservar el tema de la cuarentena, más la discusión con gente de la economía, con gente de las matemáticas, con gente de otros rubros que consideran necesario, sobre todo personal también de la salud, pero de la salud mental, que considera necesario flexibilizar, descongelar un poco el tema de la cuarentena. Es como una discusión entre personas y cuerpos. Pero independientemente de decir que para los médicos quizá las personas son cuerpos y para los economistas en alguna medida también, pero lo cierto es qué tipo de actividad, de mundo nuevo vamos a tener, crees vos, a partir del cumplimiento de la cuarentena y de la discusión que va a haber esta próxima semana, a partir justamente de que la economía argentina casi no da más, como lo ha dicho el propio ministro de Economía en una de sus pocas reflexiones sobre la economía argentina. Mira, Roberto, yo te diría que no es que casi no da más la economía, directamente no da más. No da más. A ver, lo único que se está funcionando hoy de la economía es el sector agrícola ganadero, tenés algo de funcionamiento en los supermercados, farmacias, y qué sé yo, no sé, alguna comida de delivery. No tenés mucho más. Después tenés, sí, educación está funcionando a distancia, eso no hay problema, pero el resto está fusilado. Y yo le diría a los médicos que piensen, no a los médicos, sino a unos científicos que no sabemos quiénes son. Yo no puedo juzgarlos, pero vos conocés la trayectoria de todo ese grupo, porque en realidad la Argentina está gobernando un presidente con un grupo de infectólogos que no sabemos quiénes son. El Congreso no está, la justicia. Algunos se conocen, algunos son reputados, conocidos, han sido más que medianamente exitosos en algún sentido, quizá con una sobreactuación en el sentido, digamos, de los controles, inclusive controles que existen todavía hoy, más allá de que hay mucha gente que dice que se ha relajado un poco la actividad. Pero para ponerlo en términos económicos, si el sector agropecuario en algún sentido representa el 40% de lo que puede constituir, digamos, la riqueza argentina para el ejercicio de este año, con una apertura medianamente moderada, sumarle el 20-25% haría que de un modo u otro la situación no fuera tan complicada, y además teniendo la posibilidad de superávit fiscal. Sí, superávit fiscal lo veo difícil. En este momento tenés un agujero. Me estoy refiriendo al intercambio comercial, que te va a permitir tener algún tipo de ahorro. Está bien. Sí, vas a tener superávit de balance comercial, lo vas a tener porque vas a exportar y no vas a importar insumos porque no está la actividad económica está parada, así que no importás insumos para producir porque no producís. Así que, por esa razón tampoco vas a tener mucha inflación este mes. No, yo creo que no vas a tener inflación. A ver, el índice de precios no va a subir tanto, porque tenés los precios congelados, tenés precios regulados, tenés las tarifas de los servicios públicos pisadas y el tipo de cambio también está pisado. Atenti con este tema, porque vos lo tenés en 68, creo que la oficial, no me acuerdo ahora, pero el productor no cobra 68, cobra 40 y pico, 42, 43 cuando le restan las retenciones. De manera que no sé cuánto tiempo te va a aguantar eso, ojo, ¿no? Así que ahí tenés un semáforo amarillo, vamos a ponerlo de esta forma. En términos fiscales, vos lo que tenés en este momento es, que es lo que me preocupa. Primero, me preocupan dos cosas. Una, acá hay un montón de gente que yo calculo que no menos del 50%, entre el 50 y el 60% de la población o de las personas que trabajan en relación de dependencia en blanco tienen comprometido su trabajo. ¿Sí? Vos mirás los datos que publica la FIP sobre es decir,
cuál es la cantidad de gente que aporta al sistema, que son unos 540.000 por parte del sector privado, ¿no es cierto? Y los rubros que significan esto, más o menos tenés que aproximadamente entre un 50 y un 60% tiene el ingreso comprometido o incluso el puesto de trabajo comprometido. Porque el tipo que te va a cerrar el negocio directamente, ya no pueden pagar ni los alquileres, nada, si no vendés. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí se fueron totalmente de pista. A mi juicio se fueron de pista, pero eso vamos a debatirlo después si queda tiempo. Y tengo un ejemplo para dar. Después tenés al gobierno subiendo el gasto público con todos estos programas que está haciendo de estímulo a la economía, no sé qué, más planes y todo eso. Y la recaudación tributaria que haciendo como... ¿Cómo? Inevitable en alguna medida. Sí, lo que pasa es que eso... A ver, planes... Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros eso no, en rigor no lo podemos hacer, pero déjame que te lo explique después. Primero esto, te digo esto. Sí. Sube el gasto. La recaudación se cae como piano de piso 11 porque no hay actividad económica. Mira el IVA y cuando veas la recaudación, el lunes o martes vas a tener la recaudación tributaria del mes de abril, pero el IVA va a corresponder al mes de marzo, que hubo 15 o 20 días más o menos de cuarentena. Vas a ver que se te va a desplomar la recaudación en forma fenomenal. Ni te cuento ingresos brutos en las provincias, que representan aproximadamente en promedio el 74% de los ingresos provinciales. Si vos no vendés, no pagás ingresos brutos. Entonces, no, claro. Tenés a los gobiernos subiendo el gasto y la recaudación cayendo. Eso implica un chorro de emisión monetaria fenomenal. Vas a terminar un problema muy grande acá. Si no pones en funcionamiento de nuevo la economía y no ponen disciplina por el lado del gasto, porque están aumentándolo mucho. Ahora, vos me decías, bueno, es inevitable. Mira, yo te voy a decir, y creo que antes estabas hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. En el bloque anterior, si mal no recuerdo. Estados Unidos puede hacer lo que hace, de emitir y dar estímulos, lo mismo Europa, porque eso no hicieron populismo todo el tiempo. Nosotros vivimos aumentando el gasto y haciendo populismo de aumento de gasto y de emisión monetaria durante décadas. Tenemos acumuladas inflaciones desde que se creó el Banco Central de más del 280.000 billones por ciento, un número disparatado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora, te redondeo. Sí. Ellos pueden tomar 3 copas de vino a la noche y no se van a emborrachar. Nosotros, que somos alcohólicos de emisión monetaria y gasto público, tomamos una copita de limoncello y nos tumbamos enseguida. ¿Te das cuenta la diferencia? Hicimos tanta política ¿cómo se llama? Heterodoxa, que ya no hay margen para la heterodoxia. Ahora, ese diagnóstico que lo tenemos, lo podemos compartir. ¿Tiene algún tipo de posibilidad de modificación si la Argentina en alguna medida llega a algún acuerdo con los bonistas que tiene enfrente, con el Fondo Monetario Internacional, si de repente el Fondo Monetario lo asiste con esos 5.400 millones de dólares que le quedaron pendientes de la administración de Macri? ¿Qué crees vos que va a pasar para, por ejemplo, el 25 de mayo, cuando va a hacer el discurso Alberto Fernández y va a tener que no solo anunciar una economía de guerra, por lo que hemos visto, por lo que sabemos, pero que tal vez eventualmente anuncie algo que sea, digamos, más tranquilizador en materia económica del cuadro que me estás pintando ahora? Lo que pasa es que va a tener que anunciar algo todo hoy recae sobre el sector privado. Va a tener que anunciar algo de reforma del Estado. Si no, olvídate, Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir adelante desde el punto de vista económico. ¿Y hay margen? Sí que hay margen. Mira, el paquete de medidas que anunció el gobierno son aproximadamente, creo que 700.000 millones de pesos, 800.000 millones, lo van modificando en todo el tiempo, pero por ahí anda, ¿no es cierto? ¿Sabés cuánto es la masa salarial de todo el sector público nacional, provincial y municipal? Son 13 puntos de Producto Bruto. Son 52 millones de dólares aproximadamente al año. A ver, te lo hago fácil. Suponete que sacás de ahí todo lo que es salud.
sacás todo lo que es gasto o remuneraciones de seguridad, defensa, Sí. sacás todo lo que es docentes, etcétera, 10 puntos de producto te quedan más o menos 8.000, más o menos. Si vos bajás 20% los salarios de la administración pública, que no es pedirle tanto porque el tachero está ganando cero, bueno, ahí tenés 8.000 millones de dólares, que son 800.000 millones de pesos como para financiar la cosa sin emitir moneda. Ahora, lo que pasa es que le estás tocando el negocio a los tipos de la política. Entonces, acá el problema no es un problema económico, es un problema es un doble problema. El problema, primero, que se fueron de pista con la cuarentena como le hicieron. Yo puedo entenderlo al principio, pero no justificarlo en el largo plazo. Y el segundo problema es que están agarrados de tal manera de su negocio político que están hundiendo la economía. Esto tendría que ser mucho más suave para todos. Hemos llegado, lamentablemente, Roberto, a un punto final por el tiempo. Me cuesta acostumbrarme a un programa de 1 hora nada más. Esperemos que por ahí, de repente, el compañero Fernández y la compañera Cristina adviertan algo de esto, que no todo es asistencialismo y que quizá la necesidad del coronavirus obliga a que la Argentina tenga que hacer un ajuste que siempre se negó a hacerlo. Te agradezco, Roberto, nos vemos en otra oportunidad y con más tiempo, y a ustedes los saludo, sobre todo a Javier y también a Sebastián, y nos vemos el próximo domingo, también a las 9 de la noche, y en este formato más dinámico. Roberto, hagamos una pausa y ya venimos para el cierre, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale. Hacemos una pausa cortita y ya cerramos. Sí. Y como todos los programas, agradecemos a Bodegas Los Haroldos por acompañarnos. Los Haroldos Steak, mucho más de lo que esperás. Bien, Roberto, cerramos entonces el programa de esta noche, ahora sí. Sí, con todo gusto y una alegría haber compartido con vos y con Javier este programa y este nuevo formato que le estamos introduciendo al público, que espero lo disfrute y le guste. Gracias, buenas noches, nos vemos el domingo próximo a la misma hora, a las 9. Fuerte abrazo, Roberto. Nosotros nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en Canal 26. Muchas gracias por acompañarnos.